El tejido epitelial. Como segunda parte vamos a ver las características, vamos a ver las funciones y vamos a ver la clasificación. Antes de entrar directamente o de lleno a lo que es el curso, vamos a tener que hablar que por según la nomenclatura que tenemos del curso, en virología e histología nos podemos dar cuenta que estamos uniendo dos cursos diferentes en uno. Estamos uniendo lo que es la parte embriológica y estamos uniendo la parte de lo que es la histología. ¿Y qué viene a ser la embriología? Como en la gráfica que vemos acá, nos podemos dar cuenta que la embriología es la ciencia que trata sobre el desarrollo del embrión a partir de la fecundación del óvulo hasta la fase de feto. Esa es la parte de la embriología que nosotros vamos a estudiar. Y la histología viene a ser el estudio de los tejidos. Muy bien, empezaremos en la primera parte con lo que es el estudio de los tejidos. Y vamos a empezar sabiendo qué vienen a hacer los tejidos. Como ustedes ya lo vieron en biología general, porque es importante que ustedes hayan tenido una buena base de lo que es biología general y que empiecen desde ya, si no se acuerdan mucho de lo que vieron el ciclo pasado, a revisar sus apuntes para que hagan un recordaris de lo que se trata este curso, porque va muy ligado a lo que es la biología celular. ¿Ya? Cuando vimos el nivel de organización de los organismos pluricelulares, nos dimos cuenta que la unidad funcional venía a ser la célula. Y que esta célula en conjunto nos creaban lo que eran los tejidos. Y nos dimos cuenta que el conjunto de tejidos nos producían los órganos. Y este conjunto de órganos producían los que eran los sistemas y aparatos. Y este conjunto de sistemas y aparatos nos creaban un organismo pluricelular. Ahora, nosotros estamos ahorita en el segundo nivel de organización, que viene a ser los tejidos. Y como ya lo dije antes, los tejidos vienen a ser el conjunto de células, que contienen tres características. Un mismo origen embriológico, tienen una igual organización morfológica, nos hablan de la organización y del tipo de la forma de la célula y que desempeña una misma función. Vamos a entrar entonces estudiando primero uno de los tejidos que es el tejido epitelial. El tejido epitelial, ¿no?, es considerado un grupo de diversos tejidos que forma parte de lo que es el revestimiento externo del cuerpo. Son aquellos tejidos que también tienen la función de recubrir internamente las diferentes cavidades y conjuntos del organismo y también constituyen parte de las glándulas del cuerpo. Si hablamos acá, el tejido epitelial está clasificado en dos, en lo que son los epitelios y lo que es el epitelio glandular propiamente dicho. Los epitelios tienen una característica y es que están formados por células en las cuales su conformación está en forma contiguas o formando lo que son filas y columnas que están unidas estrechamente unas a otras, formando las hojas o el tejido que cubren o revisten las partes del cuerpo, ¿no? También podemos hablar que este tipo de tejido, que es el llamado el tejido epitelial, funciona como una interfaz entre los compartimentos biológicos de nuestro organismo. Y lo que son los epitelios glandulares, pues, son los que forman parte de lo que son las glándulas de nuestro cuerpo.
El tejido epitelial tiene un origen embriológico común en las tres hojas embriológicas primitivas, que viene a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Si hablamos de sus características, tenemos que tener en cuenta y que quede en nuestra memoria que el tejido epitelial presenta dos características principales que lo diferencian de los otros tipos de tejidos. Primero, que está formado por pocas células diferenciadas, que ya las vamos a ver más adelante. Su tipo de células son bien escasas, y que posee poca sustancia intercelular. Justamente porque, justamente de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, veíamos que estas células forman columnas y están estrechamente ligadas unas a otras. Dentro de sus características más específicas es que siempre se encuentran revistiendo externamente el cuerpo y tapiza las cavidades internas. Otra de las características es que es avascular. ¿Qué quiere decir? Que no tiene vasos sanguíneos. Y esto tiene que ver mucho con su nutrición, que ahorita lo vamos a ver. Presenta otra característica, que es la polarización. Otra de las características específicas de este tejido epitelial es que siempre va a estar apoyado sobre una membrana basal. Como carecen de vasos sanguíneos, su alimentación va a ser por difusión de nutrientes a través de los tejidos. Y otra de las características es que este tejido epitelial envejece pronto, o sea, tiene un ciclo de vida bastante corto, pero a la vez de que su ciclo es corto, también se regeneran continuamente. Vamos a ver al detalle una de sus características específicas, que es la polarización. Todas las células epiteliales están polarizadas. ¿Qué quiere decir? Que presentan tres partes específicas. Un polo superior, que es llamado el polo apical, o llamado también el polo luminal. ¿Ya? Este polo luminal o apical, como su nombre lo dice, es la superficie que está en contacto con el exterior del cuerpo o con la luz de un conducto o cavidad. Si hablamos de un epitelio simple que solamente posee una fila de células, entonces su superficie apical estará en esta posición. En el caso de un epitelio que tenga varias filas de células, pues su superficie apical va a estar ubicada en esta parte de acá, en la parte superior. Presenta superficies laterales. Justamente en estas superficies laterales se van a encontrar todos los sedimentos o las adhesiones que van a mantener unidas a las células entre unas y otras. El otro polo es el llamado polo basal. Esta superficie es la que va a estar en íntimo contacto con una estructura llamada la lámina basal. Justamente era una de las características que hablábamos de los tejidos epiteliales, es que siempre se van a apoyar sobre una lámina basal. Entonces el polo basal es el que está en íntimo contacto con esta lámina. Justamente esta característica de la polarización, ¿no?, afecta la disposición de las organelas y las distintas funciones de las membranas, ¿no?, en las distintas superficies celulares. Entonces, para que ustedes me entiendan un poquito mejor, acá estamos viendo ya, estamos entrando en lo que es la parte histológica, ¿no? Y estamos viendo acá lo que es el tejido epitelial, ¿se acuerdan? Formando filas, formando columnas, ¿no? Entonces esta es la parte del tejido epitelial. Y miren, la zona libre o la zona del conducto, esto viene a ser llamado la luz. Acá estamos viendo una glándula, ¿no?, en donde está rodeado, está conformado por el tejido epitelial. Y miren, el centro o la parte del conducto, esto viene a ser denominado lo que se llama la luz, ¿no? Entonces, hemos dicho que el polo apical es el que va a estar siempre
ubicado hacia hacia la luz del conducto, ¿ya? El que va a estar siempre, va a estar ubicado hacia el conducto o hacia la parte externa del órgano. Y el polo basal es el que siempre va a estar ubicado a nivel de lo que nosotros llamamos la membrana basal. ¿Ya? Esta estructura de acá, que ustedes pueden ver, la más rojita de aquí, esta viene a ser la membrana basal. Y justamente acá podemos ubicar lo que es nuestro polo apical y nuestro polo basal. Características de nuestro polo luminal. Bueno, en nuestro polo luminal se van a encontrar todas las especializaciones apicales de las modificaciones que corresponden a la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es uno de los componentes principales de la célula, ¿no? La porción apical de estas células presentan modificaciones y estas modificaciones son las llamadas microvellosidades, ¿no? Que pueden ser los cilios, los estereocilios y los flagelos o las microvellosidades propiamente dichas. Acá podemos ver entonces un dibujo de una célula en donde cual vemos el polo apical, vemos el polo basal que está apoyado sobre la lámina basal y los bordes laterales. Entonces, en él, justamente polo luminal o apical es donde se van a presentar estas modificaciones de membrana. Entonces, ¿qué vienen a hacer las microvellosidades? Justamente estas microvellosidades vienen a ser un tipo de expansiones citoplasmáticas cilíndricas limitadas por la unidad de la membrana, cuya principal función es aumentar la superficie de absorción. Entonces, miren, estas microvellosidades tienen la función de absorción puede ser de sustancias o puede ser la absorción de moléculas. Justo como estamos viendo hoy día, estamos en la coyuntura del virus del COVID-19, que justamente es un tipo de virus llamado el coronavirus porque tiene la forma de corona o de sol. Miren justamente esta imagen que es mucho más antigua, mucho antes que aparezca el COVID. Miren, acá justamente vemos un tipo de virus del tipo coronavirus, ¿no? Que como se quiere adherir a una de las microvellosidades, ¿no?, de nuestra membrana citoplasmática, ¿no? Entonces, ahí podemos ver las microvellosidades. ¿Y qué vienen a hacer estas? Vienen a ser organelas dentro de las células. Vemos las vesículas, vemos retículo endoplasmático también acá. Entonces, miren otras imágenes como podemos ver las microvellosidades, los cilios, estereocilios y flagelos. Ahora hablemos de los llamados cilios. Los cilios vienen a ser formaciones celulares alargadas dotadas de movimiento pendular o ondulante, son más largas que las microvellosidades. Entonces, las microvellosidades que tenían de función la absorción, ¿no? En este caso, los cilios, su función es la de movimiento. Recordemos, y ahora sí vamos a empezar a hablar un poco de dónde se encuentran este tipo de tejidos. Uno de los tejidos o de los órganos que presenta este tipo de tejidos con cilios es el aparato respiratorio, específicamente la tráquea. Presenta un tipo de epitelio ciliado. Y justamente estos cilios nos permiten la entrada, con sus movimientos pendulares, nos permiten la entrada y la salida de moléculas de esta zona del aparato respiratorio. O bien los lleva hacia adentro o bien ayuda hacia la salida de moléculas. El otro tipo de modificación de membrana son los llamados estereocilios. Este tipo de microvellosidades presentan unas características que siempre se agrupan en forma de manojos piriformes o tipo pera, ¿no? O sea, siempre funcionan en grupos. Normalmente no tienen función de movilidad porque son inmóviles y están relacionados con la absorción y transporte de
líquidos. Normalmente lo encontramos en el epidídimo del aparato reproductor masculino o en los plexos coroideos. El otro tipo de modificación de membrana vienen a ser los flagelos. Estos flagelos es una estructura semejante a un cilio, aunque su longitud es mucho mayor, también tiene una función de movimiento. Eso justamente es la imagen de un espermatozoide. Y justamente el flagelo lo que le permite es el tener un movimiento más rápido hacia lo que es el útero para la fecundación. Esto es en cuestión todo lo que podemos encontrar en el polo luminal o apical de nuestras membranas. La polarización o el polo basal, ¿no? Les vuelvo a hacer recordar que el polo basal es la superficie que está en contacto y paralela a la lámina basal sobre la que se apoya la célula. En este tipo de polo basal podemos encontrar dos estructuras específicas, algunas invaginaciones, y que vienen a ser las invaginaciones, vienen a ser los repliegues de las membranas, más o menos profundos que compartimentan con el citoplasma basal. Y otras estructuras llamadas los hemidesmosomas, que ahorita lo vamos a entender un poquito mejor en las otras diapositivas. Estos hemidesmosomas son moléculas que posibilitan la unión del epitelio con la lámina basal. Son un tipo de moléculas que permiten la adhesión bien fuerte entre lo que es la lámina basal y las células del tejido epitelial y evitan su separación de estas. Justamente acá vemos lo que es la parte basal o el polo basal de las células epiteliales, y la primera característica de este polo basal es la membrana basal. Recuerden que las células epiteliales siempre van a estar apoyadas sobre una membrana basal. Esta membrana basal está conformada por dos estructuras básicas, lo que es la lámina basal, ya, lo que es la lámina basal, que a su vez está formada por lo que es la lámina lúcida, que a lo que es las imágenes histológicas vemos una zona bastante clara, menos pigmentada, y una lámina densa, ¿no? Que justamente contiene algunas fibras y algunas moléculas producidas tanto por las células epiteliales como por las células del otro tejido adyacente al tejido epitelial, ¿no? Y vamos a tener la lámina reticular. En esta lámina reticular ya vamos a encontrar, aparte de moléculas, unas fibras de mayor tamaño, como son las fibras colágenas producidas por el otro tipo de tejido adyacentes a ella. Y otra de las estructuras que decíamos que encontrábamos acá en esta parte del polo basal son los llamados hemidesmosomas, que justamente estos hemidesmosomas permiten la adherencia entre estas células del tejido epitelial con la membrana basal, les sirven de anclaje. Justamente lo que va a permitir es que se amarren estas moléculas a lo que es la parte densa o la lámina densa de la lámina basal. Entonces, miren chicos, acá ya vemos una vista microscópica, este ya es microscopio electrónico, donde podemos ver lo que es una célula epitelial, ¿no? Donde está ubicada sobre la membrana basal. Miren, esto viene a ser la membrana basal, donde encontramos la lámina lúcida, esta zona blanca que vemos acá viene a ser la lámina lúcida, la parte clara, no coloreada de la membrana basal, y acá tenemos la lámina densa, que es por donde está pasando mi puntero, ¿no? Que es la zona que está formada por fibras y por moléculas producidas tanto por las células del tejido epitelial como del tejido adyacente o vecino, y tenemos la lámina reticular donde podemos ver las fibras colágenas que forman parte de esta lámina reticular, y esto es lo que podemos ver al lo que es el microscopio electrónico. En las superficies laterales hemos dicho que se encuentran moléculas que permiten la adherencia entre célula
y célula. Miren, acá tengo una célula A y acá tengo una célula B. Para que estas células se mantengan formando filas y se mantengan formando columnas, deben de haber moléculas que les permiten la adherencia entre unas y otras. Justamente este tema forma parte del tema 6 de biología celular y el día de hoy lo vamos a recordar porque es una parte importante del tejido epitelial. Entonces miren, acá vamos a encontrar las moléculas de adherencia del tipo oclusivas o las zonas de oclusión o las ocludinas o las claudinas. ¿Ya? Recordemos que este tipo de moléculas lo que hacen es que se extienden en toda la circunferencia de la célula e impiden que el material tome la vía paracelular para pasar de la luz a los tejidos conjuntivos. Lo que quiero que veas acá es que esta molécula adhiere a las células como si fuera una malla o como si fueran hilos que lo que hacen es coser las membranas celulares de una membrana, de una célula a una célula B. Es tanta la adherencia y es tanta esta la zona de oclusión que no permite el paso de moléculas de la zona apical a la zona de los bordes laterales. Acá tenemos en esta parte inferior, por debajo de las zonas oclusivas, tenemos las llamadas las zónulas adherentes, donde vamos a encontrar moléculas del tipo o formadas por proteínas del tipo caderinas del tipo E. Lo que hacen estas moléculas o caderinas del tipo E es que permiten unir entre sí las células y los filamentos, ¿no? Lo que hacen estas moléculas de caderina E se unen en lo que va a ser en el espacio intercelular y los filamentos de actinas que forman estas zónulas adherentes lo que van a hacer es unir desde adentro a las células con los filamentos intermedios del citoplasma, ¿no? Esta zona de acá tampoco permite el paso de moléculas a través de esta zona. Por debajo de esta zona que está en el borde o en la superficie de los bordes laterales de las células, casi en la parte intermedia de los bordes laterales, vamos a encontrar otro tipo de moléculas llamadas las máculas adherentes o los demosomas. Estos desmosomas tienen unas características, están integrados por las mismas proteínas de las zónulas adherentes, que son las caderinas del tipo E, ¿no? Estas caderinas se van a relacionar. Los filamentos intermedios forman las asas en horquillas. ¿Qué quiere decir? Que estas placas van a ir unidas a las membranas citoplasmáticas de cada una de las células que quiera unir y estos filamentos que sobresalen por acá se van a unir a los filamentos intermedios, ¿no? Del citoplasma, ¿no? Los desmosomas van a funcionar como unas uniones similares a unas soldaduras a través de las membranas laterales de cada una de las células que constituyen a resistir las fuerzas de deslizamientos. Es más, justamente estas moléculas son las que producen las mayores fuerzas de adherencias entre las células epiteliales. Se pueden romper estas uniones, pero los desmosomas son las moléculas más difíciles de romper. En la parte más inferior a la zona de los desmosomas tenemos las llamadas uniones comunicantes, los llamados nexos o también las llamadas conexinas o los catch junctions. Justamente
este tipo de moléculas de adherencias están formadas por unas proteínas llamadas las conexinas. Este tipo de uniones comunicantes, como su nombre lo dicen, permiten el paso de moléculas pequeñas y iones entre células, permitiendo el acoplamiento metabólico y eléctrico entre las células adyacentes o células vecinas. Y bueno, para que terminar con lo que son las moléculas de adherencia, que no son parte del polo de las superficies laterales, sino son parte del polo basal, encontramos las hemidesmosomas, que también están formados por un tipo de proteínas del tipo caderinas, no conexinas, como dice acá, son similares a lo que son los desmosomas, sino que los desmosomas que tienen de características que están formadas por dos placas de proteínas, uno que se adhiere a la célula A y otro que se adhiere a la célula B. En el caso de los hemidesmosomas consta solamente con una placa de proteína. Esa placa de proteína va a ir unida a la membrana y los filamentos se van a unir a los filamentos en la membrana basal. Eso es todo en relación a lo que es la polarización del tejido epitelial. En relación a las funciones de este tejido epitelial, tiene 5 funciones específicas. La primera es la función receptora, la segunda es la función de transporte, la tercera es la función de protección, la cuarta es la función de secreción y la quinta es la función de absorción. La función de receptora, porque recibe y traduce estímulos externos, como en los corpúsculos gustativos o los epitelios olfatorios de la mucosa nasal y la retina del ojo. Transporte, porque permite el transporte de materiales o células sobre la superficie del epitelio por el movimiento ciliar o transporte de materiales a través del epitelio del tejido conjuntivo. Recordemos de que justamente les hablé del epitelio que formaba parte del sistema respiratorio, les dije que su epitelio era ciliado y justamente este movimiento pendular de los cilios del epitelio del sistema respiratorio permitía el paso de moléculas hacia adentro y hacia afuera del organismo. También tiene la función de protección, porque protege a los demás tejidos del organismo contra lesiones mecánicas infecciosas por microorganismos y la desecación. Justamente una de las características o uno de las características que es del tejido epitelial es que reviste externamente el cuerpo. Recuerden, entonces la primera capa de nuestra piel es un tipo de tejido epitelial, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros nos hacemos una abrasión, una lesión o una herida en la piel? Lo que nos pasa, si es que nosotros no protegemos esa zona en la cual ha sufrido una rotura o una pequeña lesión nuestra piel, lo que va a pasar es que haya el paso de organismo hacia adentro de nuestro cuerpo, lo cual nos va a producir una infección. Entonces, lo que hace la piel es protegernos justamente contra esos microorganismos. La secreción, ¿no? Recordemos que el epitelio, el tejido epitelial también forma parte de las glándulas. Y recordemos que en las glándulas se elaboran líquidos especiales que utiliza el organismo. Y la función de absorción, recordemos que hemos visto que en el polo apical tenemos modificaciones de membranas que justamente su función es la absorción de nutrientes. Entonces, una de las funciones del tejido epitelial es que estas células absorben sustancias digeridas. Clasificación del epitelio. Tenemos 3 tipos de clasificación del epitelio: por la región que tapizan, según la forma de las células y según el número de capas de células. Por la región que tapizan podemos encontrar la clasificación del epidermis, epitelio, endotelio y el mesotelio. El epidermis justamente viene a ser la capa más exterior de la piel que cubre o reviste el cuerpo en la parte externa. Entonces miren, todo esto viene a ser la piel y esto
parte de aquí viene a ser el tejido epitelial y en la piel toma el nombre de lo que se llama la epidermis. Los epitelios son aquellos que tapizan las cavidades abiertas internas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el tubo digestivo. Entonces miren cómo podemos ver que las microvellosidades del tubo digestivo están formados por tejido epitelial. El endotelio son aquellos tejidos epiteliales que recubren las cavidades cerradas, como por ejemplo el corazón y las arterias. La capa más interna de los vasos sanguíneos, que quiere decir esta capita de acá que ustedes ven acá, esta blanquita, esto viene a ser el endotelio de los vasos sanguíneos y esto viene a ser tejido epitelial. La clasificación del epitelio, según la forma de sus células, tenemos tres tipos de epitelios, los llamados epitelios planos o escamosos, los epitelios cúbicos y los epitelios prismáticos o cilíndricos. Los epitelios planos o escamosos son aquellos en los cuales sus células son totalmente planas, las cuales se caracterizan por tener menor altura, ¿no? Pero mayor ancho. Y sus núcleos son totalmente aplanados. En relación al epitelio cúbico, son aquellas células en que su característica es que la altura y su ancho son iguales y sus núcleos son totalmente redondeados. Los epitelios prismáticos o cilíndricos se caracterizan porque las células presentan mayor altura y menor ancho y su núcleo es totalmente ovoide. La clasificación de los epitelios, según el número de capas, pueden presentarse epitelios simples, epitelios estratificados, y a raíz de estos dos, que son los básicos, se clasifican también o entran dentro de la clasificación los epitelios pseudoestratificados y los epitelios transicionales. Vamos a hablar de los dos primeros, que son los epitelios simples o monoestratificados y los epitelios compuestos o estratificados. Los epitelios simples o monoestratificados son aquellos que presentan una sola capa de células. Como lo podemos ver acá, escamoso simple, cúbico simple y cilíndrico simple. ¿Por qué? Porque posee solamente una sola capa de células. En cuestión a los epitelios del tipo compuestos especificados o estratificados son aquellos que constan de 2 a más número de columnas o filas de células o de capas superpuestas. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del epitelio escamoso estratificado, cúbico estratificado o cilíndrico estratificado. A raíz de esto es que sale la nomenclatura de este tipo de tejidos, en los cuales podemos como ejemplo el epitelio simple cúbico, en la cual el epitelio hace referencia al tejido que viene a ser el tejido epitelial. El simple nos hace referencia al número de capas, quiere decir que este tipo de epitelio solamente posee una capa de células. Y el cúbico hace referencia a la forma de la célula o al tipo de la célula. Entonces podemos hablar de un epitelio simple cúbico, un tipo de tejido epitelial que solamente posee un número de capas de células y que la forma de las células es cúbicas. En el otro ejemplo tenemos el epitelio plano estratificado, en la cual ya sabemos que el epitelio hace referencia al tipo del tejido, al plano hace referencia al tipo de célula, que es un tipo de célula plana, y estratificado al número de capas. Quiere decir que este tipo de epitelio, su tipo de célula, la forma de la célula es plana y presenta varias capas de células. Acá podemos encontrar entonces los distintos tipos de clasificaciones del tejido epitelial ya con la nomenclatura epitelio simple escamoso, el epitelio estratificado escamoso, el epitelio simple cuboidal, el epitelio estratificado cuboidal, el epitelio simple columnar y acá tenemos las
otras clasificaciones de las cuales había hecho mención y de las cuales les decía que se derivaba todas ellas. Pseudoestratificado se llama porque es pseudo, o sea, es falso que sea estratificado. Parece que hubieran varias columnas de células o parece que hubieran varias capas de células, pero nos damos cuenta que el origen de las células, de todas las células, es en la capa o en la membrana basal. O sea, estamos hablando que es un tipo de epitelio que presenta una sola capa de células, pero estas células presentan diferentes tamaños que las hacen ver como si fueran varias capas. Y en el epitelio transicional, pues lo vemos en epitelios donde transicionan las formas de las células, desde llegar de células totalmente redondeadas hasta volverse totalmente planas, como sucede en el epitelio de la piel. Este tipo de epitelios los podemos encontrar en el endotelio de los vasos sanguíneos, los folículos tiroideos, las vellosidades intestinales, en las glándulas salivales sudoríparas, en el epitelio respiratorio y en la epidermis. Acá vemos un ejemplo. Esto es un epitelio estratificado del tipo columnar, ¿no? Justamente acá estamos viendo el, el órgano de la tráquea, ¿no? En la cual este tipo de epitelio es totalmente ciliado porque acá podemos ver los cilios, ¿no? Y estratificado, ¿por qué? Porque vemos o parece o se superponen unas células sobre otras, pareciendo que hubieran varias columnas de células. Acá tenemos el ejemplo del epitelio plano simple, o sea que posee solamente una columna de células planas, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de epitelio? En los vasos sanguíneos y linfáticos, en su endotelio, ¿no? En la cubierta del ovario, ¿no? En los alveolos pulmonares, en las asas de genes, en la cápsula de Bowman y en el mesotelio de las células. Acá vemos otro ejemplo, el epitelio simple cúbico y el epitelio simple columnar. Miren, el epitelio simple cúbico, ¿no? Normalmente los encontramos formando parte de las glándulas, como por ejemplo los ductos de muchas glándulas endocrinas, como por ejemplo acá estamos viendo la tiroides, ¿no? Reviste los ductos del riñón en los túbulos renales, ¿no? Y las capas germinativas de la superficie del ovario. En cuestión al epitelio simple columnar, vamos a encontrar con cilios y sin cilios, ¿no? Lo vamos a encontrar revistiendo el útero, los conductos deferentes, los pequeños bronquiolos y los senos paranasales. Recuerden que yo les dije que el aparato respiratorio tenía una característica, que sus epitelios eran totalmente ciliados. En cuestión a sin cilio tenemos el revestimiento del tracto digestivo, ¿no? Desde lo que es la parte de lo que ustedes conocen como la boca del estómago, que es la zona donde se encuentra el cardias o el llamado cardias, ¿no? Hasta lo que es la parte del ano. También lo encontramos en la vesícula biliar y los conductos mayores de las glándulas. Acá tenemos otro ejemplo. Este viene a ser el epitelio plano estratificado. ¿Qué quiere decir? Que tiene varias columnas de células del tipo planas. Este ejemplo de acá es la epidermis de la piel, ¿ya? Donde lo encontramos también en las mucosas de la mejilla, de la lengua, la faringe, el esófago, las cuerdas bucales verdaderas, y lo encontramos en la mucosa de la vagina, ¿ya? En la zona de acá podemos ver que las células, podemos verlo que acá en esta zona de acá es como si fuera un epitelio transicional, porque en la base o en la zona más profunda de este tejido vemos como si las células fueran del tipo cuboides, ¿no? Y las del medio transicionaran a un tipo poliédricas y de ahí se volvieran totalmente planas. Ya recordemos que una de las características del tejido epitelial es que tienen un ciclo de vida corto, que quiere decir que envejecen rápido, pero a la vez se regeneran rápido también.
Entonces esta zona de acá viene a ser la zona germinativa, ¿no? Donde las células están en constante regeneración. Epitelio cúbico estratificado, ¿no? Que se encuentran en las glándulas odoríparas y consta de dos capas de células cúbicas, siendo las más superficiales de menor tamaño. Entonces miren cómo vemos las células cúbicas, ¿no? Una columna, dos columnas, acá también vemos una, dos columnas de células cúbicas, ¿no? En las glándulas sudoríparas.